Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos. Estamos dando unos minutitos para esperar a que entren más personas, pero a las 5:05 comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a este seminario denominado Los espacios que habitamos en esta nueva normalidad. En 5 minutos empezamos. Buenas tardes, bienvenidos a este seminario de los espacios que habitamos en esta nueva normalidad. Vamos a dar todavía unos cuantos minutos para que se conecten las personas que están interesadas y empezamos en un momento. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a los espacios que habitamos en esta nueva normalidad, presentada en la serie del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias. Antes de empezar, queremos agradecerles nuevamente su asistencia, el tiempo que han dedicado para poder estar aquí con nosotros, aprender un poco más de esto y construirnos de una manera diferente. Antes de presentar y dar inicio a nuestra ponencia, vamos a presentar un video del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias para que tengan una idea de qué es lo que hacemos y puedan de alguna manera identificarnos y vincularse con nosotros para lo que ustedes necesiten. Adelante, Sam.
El Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias es un consejo que vincula programas de desarrollo empresarial, social y humano con organismos empresariales, asociaciones civiles y sociedad civil organizada que tiene el objetivo de impulsar el crecimiento de las personas asociadas con ellos, a través de la colaboración de las mujeres líderes que lo representan. Los ejes y metas para lograr nuestra razón de ser son equidad de género, responsabilidad social, sustentabilidad, desarrollo profesional y personal. El Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias es conformado por los organismos empresariales de México y las mujeres que les liderean. Son más de 40 asientos ocupados que representan organismos, instituciones, cámaras, asociaciones empresariales y de sociedad civil organizada. Muy bien, pues aquí nuestra presentación. Antes de empezar, les recuerdo que vamos a presentar la ponencia y al final las preguntas se estarán pasando a la ponente para que pueda de alguna manera resolver sus dudas. Yo soy la ingeniera Ana Karina Torres, soy encargada del pilar de sustentabilidad del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias y pues vamos adelante. Una casa se convierte en hogar cuando en ella habitan las personas que amas. Este tema es presentado por la arquitecta Andrea Carrera. Ella es arquitecta por el TEC de Monterrey, Campus Guadalajara, y cuenta con una maestría en Administración de la Construcción y una especialidad en Sustentabilidad y Eficiencia Energética. Ella se desarrolla más en la industria privada, pero recientemente se encargó de coordinar el programa de mejoramiento urbano del gobierno federal en la ciudad de Mexicali, Baja California. Bueno, sin más, vamos a dar paso a que la experta nos hable de los espacios que habitamos en esta nueva normalidad. Arquitecta, bienvenida, adelante, todo tuyo, el escenario. Gracias, ingeniera, buenas tardes. Bueno, hola, buenas tardes. Primero que nada, quiero agradecer al Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias de Jalisco por esta invitación a impartir esta charla y también quiero agradecer a todos ustedes que están conectados tomándose el tiempo de asistir. Esta pandemia nos ha mostrado que existe una necesidad de renovarnos y adaptarnos en múltiples aspectos. También nos muestra contrastes de lo bello y lo horrible que podemos llegar a ser. Nos muestra la polaridad y la desigualdad del entorno que habitamos y es por eso que nos permite ver las áreas de oportunidad en los espacios que habitamos. En esta pandemia, una parte de nosotros pudimos seguir ejerciendo desde casa, haciendo adaptaciones a los espacios ya existentes, pero otro sector de la población, por la naturaleza de sus labores, tuvo que salir. Durante mucho tiempo se nos enseñaron cosas y dinámicas del mundo que conocíamos y en un parpadeo debemos ajustarnos a una nueva realidad. Esta charla busca hacer un diálogo cercano desde mi ejercicio de la profesión como arquitecta y como ser humano que también vive y convive con esta pandemia. Debemos de recordar que nosotros también habitamos el espacio público. Reinventar las ciudades nos dará igualdad en nuestras urbes que nos han mostrado que ahora más que nunca necesitamos estar más y mejores conectados. Las dinámicas de planeación de las ciudades, la manera en la que las vivimos y los medios en los cuales nos desplazamos juegan un papel muy importante a través de la participación de la sociedad civil y las autoridades. Así podremos consolidar el bienestar, mejores condiciones en general, igualdad e inclusión. Hasta aquí, ¿sí está muy bien el audio o no? ¿Me pueden dar retroalimentación de eso, por favor? Ok, continuamos. En esta pandemia pudimos apreciar a mujeres poderosas en puestos de liderazgo haciendo un trabajo extraordinario.
Vimos a Angela Merkel en Alemania, a Mette Frederiksen en Dinamarca, a Tsai Ing-wen en Taiwán, a Erna Solberg en Noruega, a Jacinda Ardern en Nueva Zelanda y a la más joven y sumamente preparada, Sanna Marin en Finlandia. Recordemos que cada paso que una mujer da es un paso para todas y todos en la lucha por reducir las brechas de género. Ahora les quiero hablar específicamente sobre el sector de la construcción a nivel Jalisco. El sector de la construcción en Jalisco aporta el 7.7% del Producto Interno Bruto en todo el estado. Somos uno de los 4 pilares de la economía del estado de Jalisco y los otros 3 se refieren a manufactura, a la agroindustria y a la tecnología de la información. Gracias al sector de la construcción, se activan 176 ramas de las 262 que generan actividad económica y detonan la inversión en el estado. El 45% de los recursos que se invierten en la construcción derraman a otros sectores en productos y servicios. Y cada peso invertido en el sector de la construcción se convierte en 6.30 pesos que circulan en la economía al paso de 2 años. La construcción es la industria que genera mayor demanda directa al comercio al menudeo y la tercera que más activa la demanda del comercio al mayoreo. La construcción se coloca dentro de las 5 actividades que más incrementa la demanda indirecta de sectores como la agricultura, la ganadería, el transporte y el almacenamiento. Los empresarios de la construcción en Jalisco han estado dándolo todo por mantener sus empleos los empleos que ellos generan con sus empresas a flote durante esta pandemia, pues saben que su recurso más importante es el capital humano dentro de ellas. Mi trabajo como arquitecta consiste en que juntos podamos revisar las necesidades que las personas tenemos dentro de los espacios que habitamos para hacerlos cómodos, habitables y felices mediante una metodología del confort. Hay que partir desde la óptica emocional porque somos personas habitando esos espacios. Y en estos espacios hay personas rehabilitándose de diferentes procesos, personas con niños pequeños para quienes este encierro ha sido durísimo, y estos pequeños han dado cátedra de un comportamiento espectacular durante esta pandemia. Si alguien tiene preguntas o comentarios, pudieran ir enviándolas. Me parece que hay como un recuadro y en un momento más podemos hacer esta charla con más retroalimentación. Muchas gracias. Les quiero platicar algo. Estuve haciendo un sondeo entre amigos y colegas sobre la arquitectura, la economía, el tener que reinventarse y las situaciones y los espacios más recurrentes en estas pláticas vía FaceTime y vía Zoom, ahora con esta pandemia, fueron las graduaciones y cómo se nos ha presentado. Yo creo que si a ustedes no les tocó directo, muy seguramente tienen un conocido que tuvo que asistir a la graduación vía web y cómo ha cambiado que ya no hay alumnos, hay una sola persona dando el discurso, no están los profesores. El espacio que habitábamos originalmente ha sido completamente transformado y estas graduaciones están sucediendo con la transmisión en vivo desde nuestras casas. Los estadios son otro espacio que también ha sufrido porque tengo un amigo que, por ejemplo, en una de estas pláticas decía, ya no voy a ver a mis Chivas Rayadas del Guadalajara. Yo creo que nunca nos hubiéramos imaginado que una pandemia como esta nos iba a limitar de asistir a auditorios, a conciertos, a estadios, a museos, que eran actividades que eran muy normales para nosotros y ahora las estamos valorando más. Las bodas son otro tema que también quedaron en pausa. Había gente que tenía sus planes, de repente no las pueden realizar.
También la manera en que los wedding planners ejercían ha cambiado y tendrá que transformarse a partir de este momento. La manera de desplazarnos y de transportarnos, la semana pasada justo salió un informe por parte del gobierno de Jalisco de cómo se va a manejar el transporte público escalonado para que las personas, para disminuir el riesgo de contagio y que las personas puedan transportarse y desplazarse en esta nueva normalidad. Los partos en casa, en estas conversaciones también fueron un tema, porque ahora sí que se maneja a discreción y a discusión de los amigos, bueno, de los que tenemos amigas embarazadas y de las propias embarazadas que dicen, es que, ¿qué hago? ¿Realizo el parto en casa o mejor me voy a un hospital? Pero si nos infectamos, y si se infecta mi esposo, y si se infecta el bebé, y si me infecto yo, entonces caemos como que en esta dinámica de hacernos tantas preguntas y de tener que contestarlas tan rápido, porque el virus nos llegó de golpe, que bueno, nos lleva a la reflexión. Los gimnasios también son otro espacio que ha tenido que reinventarse, porque en esta pandemia, a mí en lo personal me tocó ver casos, y sé también de amigos, que sus gimnasios empezaron a rentar las máquinas. ¿Por qué? Porque los espacios que conocíamos como gimnasios ya no funcionan igual y ya no van a funcionar igual. Estaba viendo unos artículos de The World Economic Forum de cómo exponen y explican cómo están operando en Hong Kong, en Australia, en Argentina. Los gimnasios ya son al aire libre, los marcan con una cinta, hay que marcar sana distancia. Muchas veces estos gimnasios serán espacios de encuentro para las personas y este espacio deja de funcionar así, porque se vuelve un espacio en donde me cuido yo y hay que cuidar al otro, porque ya tenemos que adquirir esa responsabilidad. Los restaurantes también son otro espacio que en su momento disfrutamos mucho y actualmente la dinámica cambia. Hemos visto cómo solamente podemos pedir a domicilio o pedir para recoger, pero los restaurantes ya no funcionan como los conocíamos. Y hay ciertos protocolos que la Unión Europea ha ido sacando sobre la sana distancia, sobre cómo se tienen que habitar, sobre cómo va a ser el protocolo de servir los alimentos. Inclusive en Guadalajara ya comenzaron a reabrir con todas las medidas de sanidad, pero no es lo mismo esos espacios llenos de personas donde disfrutábamos, donde podíamos ver 20 mesas y de repente ahora vamos a ver 4 mesas y todo es más calladito, todo es con cuidado y todo se tiene que tomar más con prudencia. También vemos algo que nunca nos hubiéramos imaginado, que son estas cortinas de los abrazos. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar que a través de estas cortinas de los abrazos tendríamos que acercarnos a nuestros abuelos, que son un grupo de riesgo muy vulnerable y con una alta tasa de riesgo con este virus? Nos tenemos que acercar así a los otros, a quienes no vivan con nosotros en nuestra misma casa. Inclusive hay un artículo muy interesante de The New York Times en donde sacan un gráfico donde vienen 3 nuevas modalidades en que nos podemos abrazar de manera segura. ¿Cómo es posible que este virus tan pequeñito se haya vuelto tan amenazante para nosotros y nos ponga en riesgo por un abrazo? El tema ganador de estas conversaciones con mis amigos en Zoom fue el reciente temblor, porque como tuvieron que evacuar y así como les llegó el temblor, tuvieron que moverse, les llega la angustia después ya que están en la calle con sus vecinos, porque están rodeados de vecinos sin cubrebocas, sin gel, más el susto del temblor. Bueno, todo esto pertenece a la nueva normalidad que estamos experimentando. Quiero platicarles que con toda esta campaña de quédate en tu casa, nos han brotado situaciones que en un ritmo al que estábamos acostumbrados eran casi imperceptibles.
porque la mente y el cuerpo también son espacios que habitamos y que hay que mantener en óptimo estado. La casa es el espacio en el que más tiempo hemos pasado durante este confinamiento y nos ha mostrado que necesitamos humanizar los espacios donde más nos desenvolvemos. La entrada o recibidor de un hogar pasa a ser uno de los puntos más importantes de aquí en adelante, siendo este un espacio de recepción y tránsito que ahora deberá de tomar medidas de saneamiento. En este espacio que vamos a adaptar en nuestros hogares, en nuestras casas, se tendrán que incorporar unos nuevos métodos de zapateras chiquitas a la entrada, que son unos mueblecitos de madera, para poder dejar el calzado en ese espacio, y se sugiere también que un perchero puede estar ahí presente en esa área de transición. También se sugiere que si contamos con un medio baño, ya no será el espacio de higiene que conocíamos anteriormente, sino que ahora también será un área de desinfección y saneamiento, y tendrá que funcionar así durante un buen tiempo. Tendremos que adaptar los espacios con recursos a nuestro alcance para poder hacer nuestros espacios de trabajo en casa. Ustedes lo vieron, hay ciertas actividades que se podrán realizar desde casa, otras no, pero si ustedes, les aseguro que a ustedes y a mí nos pasó igual. Lo que teníamos a la mano lo usamos como escritorio, estuvimos improvisando oficinas, espacios que estuvieran ventilados, espacios con luz, espacios donde pudiéramos pasar muchas horas, las horas que generalmente pasábamos en otros espacios, donde convivíamos con otras personas, donde realizábamos esas actividades, pero no es el mismo rendimiento que uno utilice su cocina como la nueva oficina o la mesa del comedor, donde uno está psicológicamente programado para convivir con la familia, para comer, y ahora se vuelve la mesa en la que uno desarrolla actividades para poder seguir laborando. Tendremos que adaptar estos espacios verdes y ventilados, que serán una necesidad para el bienestar de los habitantes de cada uno de sus hogares. Yo lo sé que no siempre es posible, pero esto que les estoy platicando es una tendencia a raíz del virus del COVID. Y los espacios audiovisuales en estas casas tendrán que ser repensados, por eso de que no podemos asistir al cine ni a conciertos, tal y como lo conocíamos. Los espacios para ejercitarnos también tendrán que ser adaptados de alguna u otra forma, porque es la manera en que tenemos de permanecer un poco más seguros, en lo que conseguimos la cura, conseguimos la vacuna, conseguimos algo que no nos ponga en riesgo a nosotros ni a nuestros seres queridos. Y en estos espacios, si la cocina ya era el corazón del hogar, ahora lo será aún más, porque estamos pasando muchas horas más de las que estábamos acostumbrados. Y bueno, ahí en las preguntas, en los comentarios me lo podrán poner. Yo puedo dar fe que esta cuarentena perfeccioné mis dotes de chef, cosa que no pensé que iba a pasar, porque yo siempre estoy en la calle, casi no estoy en mi casa. Y bueno, en este confinamiento alguna habilidad nueva tuve que seguir desarrollando. Y aquí me quiero detener un poco para compartir con ustedes que según diversa bibliografía sobre inteligencia emocional, mencionan que actividades como llorar, escribir, conectar con la naturaleza, hacer deporte, meditar, bailar, cantar, escuchar música y cocinar hacen que podamos liberar y lidiar de una manera más amable con nuestras emociones. Robert Gifford me parece un muy buen ejemplo para esto que estoy citando. Es un profesor de psicología y experto en environmental studies, o sea, estudios del medio ambiente o estudios medioambientales,
que es una rama académica multidisciplinaria dedicada al estudio de la interacción humana con el medio ambiente y lo que tiene que ver con psicología ambiental. Y por eso es que él dice que el estudio de las interacciones entre individuos y el espacio físico, en donde estos modifican el entorno y a su vez su comportamiento, su experiencia se ve afectada por ello. Es importante mencionar que el ciclo psicológico de las personas en diversos ambientes comienza con la percepción. Por eso, ahora más que nunca, tendremos que poner especial atención en los espacios o en esas 4 paredes en las que más vamos a pasar tiempo realizando nuestras actividades en esta nueva normalidad. James Gibson también es psicólogo y es una muy buena referencia en este tema porque él sostiene que el ajuste en el comportamiento de una persona dentro de un espacio se ven afectados por el mismo. Y es así como nuestras decisiones, percepciones y comportamientos tienen una explicación científica. Así que ahora, no todos, yo lo sé, pero hay que estar muy cómodos trabajando desde casa el mayor tiempo posible. Ahora quiero mostrarles un ejercicio que realicé vía Instagram en días recientes por motivo de esta charla. Voy a proyectarles aquí tantito la pantalla. Miren, yo hice este ejercicio vía Instagram y participaron 117 personas. A ver, denme un momentito. 117 personas de un rango de edad entre los 28 y los 36 años, con lugares de residencia como España, Italia, Nueva York, Guadalajara, Sinaloa, Ciudad de México, Los Cabos y Zacatecas. Porque somos amigos y ahora todos estamos dispersos por el mundo, viviendo la misma pandemia en distintos puntos geográficos y a la vez juntos gracias a la tecnología. Los resultados fueron los siguientes. Yo les preguntaba que dónde vivían, si en casa o en departamento. El 62% de estas 117 personas contestaron en casa y el 38% en departamento. También otra de las preguntas que yo les hacía a mis amigos era que si esta cuarentena dentro de sus viviendas sufrieron algún tipo de violencia y de qué tipo. Me llama mucho la atención porque ojalá este número fuera no en el 100%. Sin embargo, ese 2% llega a preocupar porque estas son mis personas cercanas, por así decirlo. Pero ¿qué sucede con todo aquello que no vemos? Y esta cuarentena no ha sido tan feliz como lo hemos vivido algunos. Y sucede que ellos tienen violencia dentro de sus hogares. Otra de las preguntas era, ¿mis dinámicas y rutinas se vieron afectadas por motivo del COVID? El 90% de estas 117 personas decían que sí y el 10% dijo no. También les preguntaba que si en su vivienda había adultos mayores. El 19% respondió que sí, el 81% decía que no. Otra de las preguntas era que si en sus viviendas había mascotas. El 54% respondió que sí y el 46% respondió que no. También les preguntaba que si en su vivienda había niños menores de edad, por lo que es un reto que ya les comentaba muy al principio de esta charla. El 30% decía que sí, que efectivamente había niños menores de edad viviendo con ellos y el 70% decía que no. También les preguntaba que si en esta cuarentena, cuando fueron a surtir su despensa, compraban lo estrictamente necesario. El 53% decía que sí, el 47% decía que no.
Por motivo del COVID, 53% de estas personas encuestadas decía que sus ingresos habían sido menores y el 47% decía que no hubo modificación. También otro dato que a mí me preocupaba mucho, por lo que yo estaba viendo en las noticias, era la pérdida, o es la pérdida de empleos por motivo del COVID. Según esta encuesta, con los participantes que yo tenía a la mano, por así decirlo, y las referencias cercanas que yo tengo, solamente el 8% perdió su empleo y el 92% lo conservó. La última pregunta que yo les hacía vía Instagram es que si durante esta cuarentena tuvieron que buscar un negocio alternativo para poder generar ingresos. El 27% decía que sí, número que se me hace muy alto, pero es correcto que tengamos diversas fuentes de ingreso y más en estos tiempos. Y el 73% decía que no. Bueno, si bien no es la misma situación para todos, porque no todos vivimos la pandemia de la misma manera, este breve ejercicio nos arroja datos que a algunos nos tocó vivir en este confinamiento. Si alguien quiere poner ahí en el recuadro de preguntas alguna experiencia que les haya sucedido esta cuarentena, algo que quieran compartir para que la puedan leer aquí los organizadores y podamos tener una retroalimentación, estaría muy bien. Ahora quiero mostrarles el siguiente video, del que estoy muy orgullosa, porque esto sucedió justo el día de ayer, en una entrega de obra junto con mi equipo de trabajo. Denme un momento en lo que lo puedo proyectar. Bueno, este video representa una de mis grandes alegrías, pero también una de mis grandes tristezas. Lo que ustedes vieron en ese video es una cancha de usos múltiples que se inauguró en una primaria en Baja California. Y la tristeza de ayer fue que generalmente ese tipo de entregas de obra se hace con los alumnos, con los niños presentes, y pues ahora es una escuela sin niños que no podían recibir esa obra, que al final es para ellos, y son quienes finalmente la van a usar, la van a habitar, y por motivo del COVID no podían estar presentes. Esta obra también se entregó sin padres de familia, que generalmente están muy involucrados en estos procesos, y no se pudo hacer por motivos de protocolo de seguridad y de sanitización. Y la tristeza también más grande es que se tuvo que entregar sin el claustro de profesores, que ellos al final del día son los que hacen que la magia de las escuelas, el conocimiento y el aprendizaje sean posibles en estos espacios. Esa obra en especial, a mí me tocó verla desde el principio, desde que recibimos el terreno para hacer una ampliación de esa primaria. Me tocó verla durante la construcción, me tocó estar ahí con los trabajadores,
con la gente de obra, con las personas dueñas de la constructora, con los niños, mientras ellos estaban en clases, que a veces nos tocaba verlos en el recreo, a veces nos tocaba verlos en el aula, con los profesores que nos saludaban muy amables cuando nosotros llegábamos a supervisar. Y me toca ahora verla en esta nueva normalidad, que la nueva normalidad es entregar solamente con las autoridades esenciales, todo el mundo siendo sanitizado a la entrada, y nunca nos íbamos a imaginar que ese espacio no sabemos cuándo se va a volver a habitar, y que la entrega tenía que ser muy reducida sin los principales actores que van a disponer de este espacio. También en estos espacios va a tener que existir una nueva adaptación económica, como se los mencionaba con los restaurantes. También hace unos días me sucedió en un negocio donde aplican Yelish, donde había espacio para 19 clientes en simultáneo, ahora tienen que ser 2. Y también, por ejemplo, estamos viendo un aumento en los precios, que nosotros ya nos vamos a dar cuenta progresivamente. ¿Por qué? Porque estos pequeños empresarios o microempresarios tienen nóminas que cumplir, tienen cuentas fijas que cumplir, y esta nueva normalidad nos obliga a reinventar todo nuestro proceso de venta para ver cómo puede ser el mayor beneficio posible para el cliente y que este microempresario no se vea como tan afectado, independientemente del giro que tenga, porque todos los giros nos vimos afectados con esta contingencia. Hace falta que como gremio podamos repensar estrategias para poder reactivar los comercios a través de la arquitectura. Esta charla fue planeada para que fuera condensada. Sin embargo, quiero poner a su disposición material bibliográfico de interés general. Pueden escribirme un correo a info@andreacarrera.com y con mucho gusto se los envío. Y pues debemos de aprender a convivir con el virus SARS-CoV e incorporar permanentemente prácticas de higiene y prevención en esta nueva normalidad. Las epidemias, terremotos, huracanes y otros fenómenos no pueden regularse, pero nosotros como sociedad sí podemos mejorar nuestra respuesta ante estas amenazas. Bueno, ha llegado el momento de cerrar esta charla, y este es un año muy importante para todos nosotros, y en lo personal considero que tenemos una oportunidad para ser mejores, para ser felices y para hacerlo bien. Espero que esta charla haya estimulado el pensamiento crítico de cada uno de los que hoy estamos aquí presentes, y los invito a reflexionar sobre cómo nos vamos a tener que conducir en esta nueva normalidad. Muchas gracias por haberme permitido compartir con ustedes en este espacio. Arquitecta, pues muchas gracias a ti. Realmente un tema bastante interesante, de cosas que a veces nos parecen pues menos importantes, sin embargo, es donde todos los días habitamos, como bien lo comentas. Yo quiero hacerte una pregunta en especial. Ahorita, como dices, nos damos cuenta de que algunas cosas pues se planearon para una vida relativamente normal, no esperábamos esta contingencia, pero anteriormente también se podían ver algunos casos donde se veía, sin imaginar esta contingencia, que no eran sanos para el ser humano. Y entre ellos es estos conjuntos habitacionales de Infonavit, que realmente son un espacio muy reducido, y sin contingencia ya era un caos lo que se vivía ahí. Ahora pues ha llegado a empeorar esto. Mi pregunta es, en el futuro, ¿cómo ven las autoridades la creación de nuevos espacios ante esta contingencia? Pues qué buena pregunta, ingeniera. Le voy a decir por qué. Porque yo creo que ahí las políticas públicas se van a tener que reinventar y que reajustar o sea, entre el COVID y entre lo que ya venía haciéndose mal. Y que ahora nos vemos en la necesidad forzosamente de hacerlo, porque
Inclusive quiero comentarle un caso que me sucedió estando ya en la pandemia. Me toca ir a una colonia un poco marginada en donde había que hacer una verificación de ciertas viviendas y me encuentro con la sorpresa que en una de esas viviendas, que se supone que son más amplias, había 12 personas viviendo ahí. Entonces, cuando yo llego y les digo, bueno, pero, pues, o sea, ustedes están aquí en fiesta porque a lo mejor no creen en el coronavirus, pues, ¿qué onda, no? O sea, ¿quiénes viven aquí? Todos, en 2 cuartos y en un baño. Entonces, es increíble porque también esta pandemia nos mostró la crisis habitacional, tanto en conjuntos habitacionales como departamentos, como casas, por la que estamos viviendo. Y también esa crisis habitacional viene conectada con los salarios precarios a los que estamos sometidos actualmente. ¿Por qué? Porque hay un rango, y no me dejarán mentir, hay un rango de edad que también entra ahí mi generación, que difícilmente va a tener una jubilación y que muy difícilmente con esos salarios vamos a poder pagar un terreno, una casa. O sea, ahora tenemos que trabajar más, tenemos que diversificar nuestros negocios. ¿Por qué? Para poder adquirir una vivienda. Entonces, esa crisis de vivienda, creo yo, ingeniera, que se va a tener que retomar desde el principio y ver estrategias económicas, ver estrategias espaciales ya en el diseño y ver estrategias de cómo sí podemos hacer las cosas y cómo podremos responder ante esta contingencia en materia de habitabilidad. Definitivamente, y tuvimos lastimosamente que esperarnos hasta que esto pasara para replantear algo que pues naturalmente se debió haber hecho desde el principio. Arqui, tenemos aquí una pregunta y se refiere en lo siguiente. Dice, por tu experiencia antes y después del COVID, ¿crees que valga la pena retomar el diseño de casa habitación de los 80s, que tenía un espacio destinado como estudio y oficina, que se ha ido perdiendo a través de los años? Pues estaría muy bien dependiendo de quién lo va a habitar. Porque, por ejemplo, un médico no podría ejercer ahí, al contrario, pone en riesgo a toda su familia si los empieza a llevar, un dentista tampoco. También en esta pandemia nos dimos cuenta qué necesarios y qué mal valorados teníamos a las personas del aseo y los recolectores de basura. Pero bueno, regresando a lo del modelo de los 80, sí, yo creo que sería mi opinión personal es que sería muy bueno repensar esos espacios. ¿Por qué? Porque ahora vamos a tener que adaptarnos a lo que ya tenemos, porque si es posible, uno puede construirle aparte un espacio en su casa. Pero para quien no le sea posible, con los recursos que tenga a la mano, va a tener que adaptar los espacios que ya tiene y ver de qué manera las oficinas también se van a transformar. ¿Por qué? Porque les aseguro que hay muchas personas que a lo mejor están rentando oficina y ya se dieron cuenta que esa renta la van a invertir en un espacio en su casa para poder atender personas, o la van a invertir en ese espacio porque ya van a pasar más tiempo dentro de. Así es, pues todo cambió y pareciera que, no de mentira, pero todo se transformó. Arqui, pues hay muchos comentarios respecto a que es una charla bastante interesante. Igual a mí me impactó esto que platicas, que como a veces construimos algo sin pensar que algo puede suceder, la cancha de la que hablabas. Y bueno, pues yo espero que esta plática haya dejado un poquito más de visión, una apertura de visión para todos desde que vayamos a hacer una inversión, como dices. Pero bueno, esto nos va a enseñar más de lo que esperábamos, ¿verdad? Pues si no hay nada, no hay más preguntas, con esto cerraríamos aquí. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu participación, por compartirnos todas estas experiencias. Y bueno, no me resta más que volver a agradecerles esta participación y los esperamos el día de mañana en el siguiente webinar
que será a las 11 de la mañana con la licenciada Katia, con la ponencia titulada Equilibrio de vida y familia en contingencia. A ver, permítanme, está apareciendo aquí otra duda antes de que cerremos el webinar. A ver, preguntan aquí. Dice, bueno, no es una pregunta, pero dice que le gustaría hablar de las viviendas de interés social o las que hasta ahora nos venden como de lujo. Viviendas desarrolladas en pocos metros cuadrados, ya que representan un reto mayor todavía al no tener un espacio para la oficina o simplemente un recibidor donde llevar a cabo este proceso de sanitización. Ese tema es súper interesante porque la vivienda en México es un caso muy especial, que de hecho hay estudios que también se los puedo pasar el PDF. Hay un PDF emitido por el Infonavit, hay otro PDF emitido por las Naciones Unidas, de vivienda en México específicamente, donde eso dice, retoma el tema de la crisis de vivienda y retoma el tema de cuántas personas habitan esa vivienda. Y también explica cómo una persona saca un crédito, pero esa persona tiene 8 miembros en una familia. Entonces, está muy sobrepoblada esa casa. O también sucede que muchas veces por inseguridad de la zona, o sea, robos, asaltos, etcétera, dejan las casas. Y entonces esa vivienda sufre una crisis porque se quedan las casas totalmente vacías. Entonces las zonas se hacen más inseguras. Es como toda una cadena. Y también habría otra cosa que repensar. Las personas, no todas, quiero aclarar, para que no se tome a mal mi comentario o mi punto de vista, las personas que generalmente habitan ciertas viviendas en ciertas zonas de la ciudad, no nomás de Guadalajara, en diversas ciudades, muchas veces no necesitan tener una oficina ahí porque trabajan en maquila o trabajan en alguna otra cosa donde sus trabajos se tienen que hacer en una bodega, en una fábrica, en una obra. Entonces, habrá quien sí tenga su casa del Infonavit, sí tenga estos espacios, tenga que elaborar desde ahí. Y vuelvo a lo mismo, estos espacios solamente podrán ser modificados a través de las políticas públicas porque generalmente se aprueban eso entre gobierno y el sector privado. Inclusive hace poco, fue viernes 19, viernes 20, hace poquito, cerraron una convocatoria del Infonavit donde convocaban a empresas para el diseño sustentable de estas viviendas. Entonces, ahí creo que ese es un gran paso. Y el segundo gran paso sería ver qué presupuesto dan para ver el constructor y el diseñador qué margen tiene de poder sugerir. Porque también muchas veces eso, el factor dinero es un factor muy importante. Se pueden sugerir muchas cosas y si el desarrollador ve que no le es redituable, por eso no se llevan a cabo. Entonces, ahora lo redituable tendría que ser enfocado no tanto ya a la ganancia monetaria, sino a la salud mental de las personas que van a estar habitando esas viviendas, de la salud física de las personas que estarán habitando eso y de poner un límite o de ver cómo se puede ayudar a la ciudadanía para que pueda adquirir esas viviendas y no tener hacinamiento de personas en ese tipo de vivienda en específico. Muy bien, Arqui, interesante. Otra pregunta que tenemos aquí. ¿Crees que disminuya la inversión pública porque la gente no va a disfrutar los espacios públicos? Pues yo lo que puedo decir hasta el momento, no lo sé, depende de la dependencia. A mí, o sea, lo que yo me he dado cuenta, actualmente hay un programa de gobierno federal, que es la inversión pública que mencionan. También eso tendríamos que ver, que es muy importante. Si la inversión pública va a ser a nivel federal, estatal o municipal. Depende del eje de gobierno que vaya a dar ese dinero. En el tema federal, lo que yo les puedo decir es que hay una secretaría que actualmente empuja un programa de fortalecimiento en playas y fronteras y está destinando muchos millones de pesos a fortalecer estas áreas.
se supone que en la frontera fortalecen para poder mejorar la calidad de vida de las personas y en playa fortalecen para poder detonar que vayan los extranjeros, que vaya el turismo nacional y que quien sea que visite las playas pueda dejar su derrama económica que ayude a detonar la economía local de esas playas. Sí, así es. Yo tengo una duda así en especial. Ahorita que estábamos hablando de este tema de hacinamiento, pues antes de que todo esto pasara, ya podíamos ver fraccionamientos enteros en que las personas no lo habitaban, simple y sencillamente porque esas construcciones fueron de muy mala calidad. ¿Tú sabes qué puede pasar con este tipo de espacios que están abandonados? La verdad no, ingeniera, porque esos espacios, ahí habría dos cosas. Uno, ver si ya tiene dueño, que alguien lo adquirió y ya no pudo habitarlo o mantenerlo, o si ese espacio sigue siendo propiedad del desarrollador y en su momento no pudo vender esa vivienda. ¿Qué uso se le va a dar? No lo sé. Tendríamos ahora sí que ponernos de acuerdo, porque si no tendríamos un elefante blanco igual que las villas panamericanas, que es un caso muy claro y nos ejemplifica muy bien el caso Guadalajara, pero con esas viviendas tendríamos que investigar, ingeniera, cuál sería el uso que se les pudiera dar y más porque cuando esas viviendas se quedan abandonadas son un foco rojo y empieza a ser zonas rojas, que no les conviene a ningún municipio tener esas zonas vacías y que sea rojo y que ponga en peligro a la ciudadanía que de algún modo vivía tranquila y de repente su colonia se vuelve más insegura o de repente los comercios no quieren llegar ahí ni los servicios. Y el chiste de esto también, por ejemplo, ahora que con el COVID que vemos que se está privilegiando al uso de la bicicleta, al uso de las ciclovías para poder liberar, o sea, no todos nos movemos igual, no todos tienen carro, o no todos tenemos carro y tenemos que buscar la bicicleta, el Uber, etcétera. Se tienen que buscar esas vías. Y respecto a lo que usted comenta, pues ahora sí que tendríamos que preguntar, porque es todo un esquema al que estábamos acostumbrados y que ahora nos viene y nos mueve todo esto y que estamos viendo lo evidente, pero muchas veces no somos los que tomamos la decisión. Y quienes están en esos puestos donde se toman las decisiones tienen que ser personas sumamente preparadas y con un gran criterio para que puedan ejercer su profesión y su dinamismo y se puedan tomar esas decisiones para la mejora de la vivienda, de las urbes, de los ciudadanos, etcétera. Bueno, Arqui, pues podríamos quedarnos toda la tarde aquí platicando, pero la verdad es que este es un tema muy extenso. Sin embargo, toda esa experiencia que tienes estamos tratando de bajarla para compartirlo con la gente que ahorita pues de alguna manera se ve afectada en sus intereses y pues ha generado alguna inquietud precisamente así como decían. Ahora resulta que pues no tenemos ni un espacio para poder hacer ciertos protocolos cuando ya quizá teníamos ahí y pues nuestra oficina instalada, nuestro recibidor para atender a un cliente solamente, etcétera. Bueno, todo cambió y pues será un tema que habrá que estar visualizando para de aquí en adelante. Yo creo que si tendremos o queremos nuevamente remodelar o adquirir una casa, se tendrá que ver con nuevos ojos. Pues muchísimas gracias a todos, una charla sumamente interesante y pues reitero la invitación para el día de mañana a las 11 de la mañana con la licenciada Katia con el tema Equilibrio de Vida y Familia en Contingencia. A nombre del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, les damos las gracias por esta asistencia y gracias, arquitecta. Que pasen buena tarde. Gracias, buenas tardes.